Antes de Navidad, el mundo corre. Corre por regalos, corre por cenas, corre por luces, corre por fotos perfectas que duran apenas unos segundos en una pantalla. Antes de Navidad, todo parece urgente, excepto lo que realmente importa. Y aquí viene la ironía que nadie quiere escuchar. Mientras todos se preparan para celebrar el nacimiento de Cristo, casi nadie se prepara para escucharlo. Tal vez tú también estés así, pensando que este video es solo otro mensaje más. Tal vez lo abriste por curiosidad, por costumbre, o porque el título te hizo ruido en el corazón. Y déjame decirte algo con toda honestidad. No es casualidad que estés aquí ahora. Antes de Navidad, hay mensajes que no llegan envueltos en papel bonito, sino envueltos en verdad. Y la verdad, a veces incomoda. Carlo Acutis no fue un profeta antiguo, ni un santo lejano de otra época. No caminó por desiertos, no vivió en monasterios aislados, no habló un lenguaje difícil. Él vivió como muchos de nosotros, rodeado de tecnología, de ruido, de distracciones, y justamente por eso, su mensaje hoy pesa más, porque no viene desde el pasado lejano, viene desde una vida que se parece demasiado a la nuestra. Antes de Navidad, Carlo Acutis tiene algo que decirte. Y no es una frase bonita para compartir en redes sociales. No es una idea cómoda para escuchar mientras sigues con tu día. Es un mensaje que toca el alma y pregunta, sin rodeos: ¿en qué estás poniendo tu corazón? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿Y a qué le estás dando tu tiempo? Quizá piensas que todavía hay tiempo, que después de Navidad te acercas más a Dios, que cuando pase el ruido, cuando termine el año, cuando la vida se calme un poco, entonces sí. Pero la pregunta incómoda es esta: ¿y si ese después nunca llega? Carlo hablaba mucho de no postergar lo esencial, porque el alma no vive de mañana, vive de ahora. Este no es un video para asustarte, es un video para despertarte, porque hay silencios que gritan y hay mensajes que, si se ignoran, se convierten en peso. Antes de Navidad, cuando todo promete alegría, también es el momento donde muchas personas se sienten más vacías que nunca. Sonríen afuera, pero por dentro sienten que algo falta, y ese algo no se compra. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Una frase sencilla, casi infantil, pero detrás de esas palabras había una convicción profunda. Sin Dios en el centro, todo lo demás se desordena. Y hoy, antes de Navidad, ese mensaje vuelve a tocar puertas. No para juzgar, sino para invitar. Tal vez este sea el momento de pausar, de dejar que este mensaje te atraviese sin prisa, de no escucharlo como ruido de fondo. Porque si algo enseñó Carlo, es que Dios sigue hablando, pero solo escucha quien se detiene. Y antes de seguir, quiero decirte algo importante con el corazón abierto. Si este contenido te está tocando, si sientes que estos mensajes de fe te ayudan, puedes apoyar este canal con el Valeu Demais, que es una donación voluntaria. Ese apoyo nos permite seguir llevando mensajes como este a más personas, especialmente antes de fechas tan sensibles como Navidad. El botón está aquí abajo, en forma de corazón, y tu apoyo hace una gran diferencia. Quédate conmigo. No cierres este video, porque lo que viene no es teoría, es vida. Y porque antes de Navidad, hay decisiones pequeñas que pueden cambiarlo todo. Cuando se habla de santos, muchas personas imaginan figuras lejanas, casi inalcanzables. Personas que vivieron hace siglos, con vidas tan distintas a la nuestra que parecen imposibles de imitar. Pero Carlo Acutis rompe por completo esa idea. Su historia no empieza en un templo antiguo, ni en un monasterio silencioso. Empieza en una casa normal, en una familia común, en una época muy parecida a la nuestra. Carlo nació en 1991. Usó tenis, jugó videojuegos, navegó en Internet, amó la tecnología. Tenía amigos, iba a la escuela, enfrentaba las mismas distracciones que hoy llenan nuestras vidas. Y justo ahí está lo impactante. En medio de todo eso,
Carlo eligió a Dios como centro. No porque alguien lo obligara, sino porque descubrió algo que muchos pasan por alto durante toda su vida. Desde muy pequeño, Carlo desarrolló una sensibilidad espiritual poco común. Mientras otros buscaban destacar, él buscaba comprender. Mientras muchos vivían para ser vistos, él vivía para permanecer en silencio ante Dios. No era perfecto, no era extraño, no era distante, era profundamente humano. Y quizá por eso su mensaje hoy resulta tan poderoso. Carlo entendió algo esencial. La fe no es una teoría, es una relación viva. Para él, la Eucaristía no era un ritual vacío, sino un encuentro real. Decía que ahí encontraba la fuerza para enfrentar el mundo. Y lo decía con una naturalidad que desconcertaba incluso a los adultos. Porque cuando un joven habla con convicción, sin miedo al qué dirán, algo se mueve por dentro. Uno de los rasgos más conocidos de Carlo fue su capacidad para unir fe y tecnología. Mientras muchos veían Internet como una distracción, él lo vio como un instrumento. Creó un sitio web dedicado a los milagros eucarísticos del mundo, no para presumir talento, sino para evangelizar. Para Carlo, la tecnología no debía alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Pero no todo fue luz. Carlo también enfrentó el sufrimiento. A los 15 años fue diagnosticado con una leucemia agresiva, una noticia que sacude cualquier corazón. Y aquí es donde su historia deja de ser solo inspiradora para volverse profundamente confrontante. Porque en lugar de rebelarse, de preguntarse ¿por qué yo?, Carlo ofreció su dolor por la Iglesia y por el Papa. Una respuesta que no nace del miedo, sino de una fe madura. En medio del hospital, Carlo no se convirtió en una víctima, sino en un testimonio. Consolaba a quienes lo cuidaban, hablaba de esperanza, sonreía. No negaba el dolor, pero tampoco dejaba que el dolor lo definiera. Su mirada estaba puesta más allá, y eso incomoda, porque nos recuerda que muchas veces sufrimos sin sentido, cuando podríamos transformar ese sufrimiento en ofrenda. Carlo murió joven, pero no vivió poco. Vivió intenso, vivió enfocado, vivió con una claridad que muchos no alcanzan en décadas. Por eso hoy su figura atrae tanto, porque no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. No predica desde la superioridad, sino desde la coherencia. Cuando escuchas su nombre, no estás escuchando solo una historia bonita, estás escuchando una pregunta silenciosa. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que se te ha dado? ¿Para qué estás usando tus talentos? ¿A qué le estás dando prioridad? Carlo no buscó fama, pero la fama lo encontró. No buscó ser ejemplo, pero terminó siéndolo. Y ahora, antes de Navidad, su vida vuelve a hablar. No con gritos, sino con presencia. No con reproches, sino con verdad. Porque conocer a Carlo Acutis no es admirar a alguien perfecto. Es mirarte en un espejo que te invita a algo más profundo. Y lo que viene a continuación conecta directamente con ese llamado. Antes de Navidad ocurre algo curioso. Las calles se llenan de luces, las canciones se repiten, los calendarios se aprietan y el corazón, muchas veces, se queda atrás. Todo el mundo habla de celebrar, pero casi nadie habla de prepararse. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia absolutamente todo. Navidad no empieza el 24 de diciembre. Navidad empieza mucho antes, en el interior. Empieza cuando alguien decide mirar hacia adentro y preguntarse con honestidad cómo está su relación con Dios. Pero ese momento suele ser incómodo, porque prepararse implica reconocer ausencias, silencios, distancias. Y por eso muchos prefieren distraerse. Antes de Navidad, la vida se acelera. Hay compromisos, metas de fin de año, cuentas que pagar, expectativas que cumplir. Y en medio de todo eso, el alma queda en segundo plano. Carlo Acutis entendía algo que hoy cuesta aceptar. No se puede vivir una Navidad verdadera con un corazón desconectado. Celebrar sin preparación transforma lo sagrado en rutina.
Carlo hablaba de vivir el presente con sentido, no postergar lo esencial, porque cuando se posterga lo importante, se corre el riesgo de llegar tarde a uno mismo. Antes de Navidad, este mensaje se vuelve urgente, no por la fecha, sino por lo que representa. Navidad no es solo recordar que Dios nació, es preguntarse si hoy tiene espacio para nacer dentro de ti. Muchos piensan que todavía hay tiempo, que después de las fiestas, después del Año Nuevo, después de que la vida se calme, entonces sí. Pero la fe no funciona con excusas. La fe se vive en el ahora. Y Carlo, con su vida breve pero profunda, nos recuerda que no sabemos cuánto tiempo tenemos para decidir lo que realmente importa. Antes de Navidad también es cuando las emociones se intensifican. La alegría se mezcla con la nostalgia. El agradecimiento convive con la soledad. Hay quienes sonríen por fuera y lloran por dentro. Y es justamente ahí donde el mensaje de Carlo toca más fuerte. Porque no habla desde una perfección inalcanzable, sino desde una humanidad vivida con Dios. Prepararse no significa ser perfecto. Significa ser sincero. Significa reconocer que algo necesita ordenarse. Que algo necesita ser sanado. Que algo necesita volver a su lugar. Y eso no se hace de un día para otro. Por eso el antes es tan importante. Porque da espacio. Porque da conciencia. Porque da oportunidad. Carlo insistía en que la Eucaristía era el centro. No como obligación, sino como encuentro. Para él, prepararse era acercarse. No huir. Escuchar. No llenar el silencio con ruido. Y hoy, antes de Navidad, esa invitación sigue vigente. No como imposición, sino como llamado amoroso. Tal vez este sea el momento de detenerte un poco, de no correr tanto, de escuchar sin prisa, porque si algo se pierde fácilmente en esta época, es la profundidad. Y sin profundidad, todo se vuelve superficial, incluso la fe. Antes de Navidad, no es una advertencia para generar miedo. Es una oportunidad para generar sentido, para vivir una Navidad distinta, más real, más viva, más verdadera. Y eso comienza con una decisión sencilla: escuchar. Y quiero hacer una pausa importante aquí. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que estos contenidos te ayudan a reflexionar y a acercarte más a Dios, puedes apoyar este canal con el Valeu Demais, que es una donación voluntaria. Ese apoyo permite que sigamos creando y compartiendo mensajes de fe que llegan a muchas personas justo cuando más lo necesitan. El botón está aquí abajo, en forma de corazón, y tu ayuda es profundamente valiosa. Lo que viene a continuación es el centro de todo, el mensaje que Carlo Acutis no quiso que fuera ignorado, y para entenderlo, era necesario llegar hasta aquí con el corazón abierto. Llegados a este punto, ya no se trata de curiosidad, se trata de verdad, porque el mensaje de Carlo Acutis no es una frase bonita ni una idea abstracta, es una invitación directa al corazón, una de esas que no gritan, pero tampoco se pueden silenciar. Y antes de Navidad, ese mensaje se vuelve más claro, más urgente y más personal. Carlo no habló de miedo, habló de sentido, no habló de castigos, habló de amor. Pero también fue profundamente honesto. Él decía que el problema de muchos cristianos no es que no crean en Dios, sino que viven como si Dios no estuviera presente. Y esa frase, aunque sencilla, duele, porque obliga a mirarse sin excusas. El mensaje central de Carlo es este: Dios no quiere ser una parte más de tu vida, quiere ser el centro, no un recurso para momentos difíciles, no una tradición anual, no una costumbre heredada, un centro vivo, activo, real. Y cuando eso no sucede, algo se desordena por dentro, aunque por fuera todo parezca estar bien. Carlo insistía en que la Eucaristía era el lugar donde ese centro se fortalecía, no como obligación religiosa, sino como encuentro transformador. Para él, ahí se encontraba la fuente de la verdadera alegría, y advertía:
con ternura pero con firmeza, que alejarse de ese encuentro dejaba al alma vulnerable, distraída, cansada. Este mensaje no acusa, revela. Revela que muchas veces buscamos plenitud en lugares que no pueden llenarnos. Trabajo, reconocimiento, consumo, aprobación. Todo eso promete, pero no sostiene. Y Carlo, con su vida corta pero luminosa, nos recuerda que solo lo eterno puede sostener lo que es frágil. Ignorar este mensaje no significa rechazarlo conscientemente. La mayoría lo ignora de otra forma, posponiéndolo. Luego, más adelante, cuando tenga tiempo, cuando esté mejor. Y así pasan los días, los meses, los años. Carlo decía que el alma no se fortalece con intenciones, sino con decisiones. Y esa verdad incomoda. Antes de Navidad, este mensaje se siente más fuerte porque confronta la contradicción. Celebramos el nacimiento de Cristo, pero muchas veces no le damos espacio para nacer en nuestra vida diaria. Cantamos villancicos, pero evitamos el silencio. Hablamos de amor, pero cargamos resentimientos. Y Carlo no juzga eso, lo ilumina. Él entendía que vivir la fe no es aislarse del mundo, sino vivir en él con coherencia. Usar la tecnología sin perder el alma. Disfrutar la vida sin vaciarla de sentido. Amar sin superficialidad. Y sobre todo, no vivir distraído de lo esencial. El mensaje que no puedes ignorar es este. Todavía hay tiempo. Tiempo para ordenar prioridades. Tiempo para reconciliarte. Tiempo para volver. Pero ese tiempo no es infinito. Y por eso, antes de Navidad, la invitación es clara. No dejes pasar este momento como uno más. Carlo no pidió admiradores, pidió testigos, personas que vivan su fe con sencillez, con alegría, con autenticidad. Personas que no tengan miedo de poner a Dios en primer lugar, aunque el mundo diga que eso es exagerado. Y ese llamado hoy toca a quien está dispuesto a escuchar. Tal vez este mensaje te incomoda, tal vez te hace pensar. Tal vez te mueve algo que no sabes explicar. Eso es normal. Porque cuando la verdad toca el corazón, no siempre trae calma inmediata. A veces trae claridad. Y la claridad exige respuesta. No ignores este mensaje. No porque venga de Carlo, sino porque apunta a algo más grande. A una vida con sentido. A una Navidad vivida desde dentro. A una fe que no se queda en palabras. Lo que sigue ahora es mirar hacia adentro y entender por qué, aún escuchando llamados como este, tantas personas eligen ignorarlos. Y esa reflexión es necesaria para no repetir el mismo error. Ignorar un llamado espiritual no siempre es una decisión consciente. Rara vez alguien dice abiertamente, no quiero escuchar a Dios. La mayoría de las veces simplemente se deja llevar, se posterga, se distrae, y así, sin darse cuenta, el corazón se va apagando poco a poco. Carlo Acutis entendía muy bien este proceso silencioso, porque lo vio en su tiempo, y hoy es todavía más evidente. Vivimos rodeados de estímulos, notificaciones, mensajes, pendientes, compromisos. Todo parece urgente. Todo exige atención inmediata. Y en medio de ese ruido constante, el silencio se vuelve incómodo. Escuchar a Dios requiere detenerse, y detenerse parece un lujo que pocos creen poder permitirse. Por eso, muchos prefieren seguir en movimiento. Otro motivo común es el miedo, miedo a lo que ese llamado pueda exigir, porque escuchar de verdad implica cambiar algo. Tal vez una actitud, una relación, una prioridad, y cambiar duele. Es más fácil ignorar que transformar. Carlo hablaba de la libertad interior que nace cuando se deja de huir, pero también sabía que ese paso no es sencillo. También está la costumbre. Muchas personas crecieron con la fe como un hábito, no como una relación viva. Asistir por cumplir, repetir palabras sin profundidad, vivir una espiritualidad automática. Con el tiempo, eso cansa. Y cuando la fe deja de alimentar, se convierte en carga. Entonces, ignorar parece una forma de alivio. La sociedad también influye.
Vivimos en una cultura que premia la apariencia y minimiza la interioridad. Hablar de Dios puede parecer anticuado, exagerado o incómodo. Mostrar fe se confunde con debilidad, y poco a poco, muchos aprenden a esconder lo que creen para encajar. Carlo, en cambio, nunca tuvo miedo de ser diferente. Y eso confronta. Ignorar el llamado también puede venir del dolor, de decepciones, pérdidas, heridas no sanadas. Cuando alguien sufre, a veces levanta muros. No porque no crea, sino porque no quiere volver a sentir. Y entonces, cualquier mensaje espiritual se percibe como amenaza. Carlo entendía el sufrimiento, pero enseñaba que huir de Dios no sana el dolor, solo lo posterga. Antes de Navidad, este fenómeno se intensifica. Las emociones afloran, los vacíos se hacen más evidentes, y en lugar de enfrentarlos, muchos los cubren con actividad. Compras, reuniones, ruido, todo menos detenerse. Porque detenerse implica mirar hacia adentro, y no todos están listos para eso. Carlo decía que el mayor engaño es creer que tenemos todo el tiempo del mundo. Esa idea adormece la conciencia, hace pensar que mañana será igual que hoy. Pero la vida no funciona así. Y por eso su mensaje no es duro, es realista. Ignorar no elimina la necesidad, solo la empuja hacia adelante. La buena noticia es que entender por qué se ignora el llamado ya es un primer paso, porque donde hay conciencia, hay posibilidad de cambio. Donde hay honestidad, hay espacio para la gracia. Carlo no señalaba con el dedo, extendía la mano. Ignorar no te define para siempre. Es una elección que puede revertirse. Y reconocer las razones es el inicio de un camino distinto. Un camino más profundo, más verdadero, más libre. Lo que sigue ahora no es una promesa vacía. Es una mirada hacia lo que ocurre cuando alguien decide escuchar de verdad, cuando deja de huir, cuando se abre, porque el cambio es real y sus frutos también. Escuchar de verdad no es un acto ruidoso. No ocurre con aplausos ni con señales visibles inmediatas. Escuchar, en el sentido profundo del que hablaba Carlo Acutis, es una decisión interior. Una que se toma en silencio, pero que poco a poco empieza a transformar todo. Porque cuando alguien deja de ignorar el llamado y se abre, algo se ordena por dentro. Lo primero que cambia no es la vida exterior, es la mirada. Las mismas situaciones siguen ahí, los mismos desafíos, las mismas responsabilidades. Pero ya no se viven desde el vacío, se viven desde un centro. Carlo decía que cuando Dios ocupa el lugar correcto, todo lo demás encuentra su proporción. Los problemas no desaparecen, pero dejan de dominar el corazón. Muchas personas creen que escuchar a Dios significa perder libertad. Carlo mostraba lo contrario. Para él, la fe auténtica no encierra, libera. Libera del miedo constante, de la necesidad de aprobación, de la ansiedad por controlar todo. Escuchar es soltar el peso de tener que hacerlo todo solo. Y esa experiencia cambia la manera de vivir. Cuando alguien escucha, la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. La oración ya no es repetición vacía, sino diálogo. La Eucaristía deja de ser costumbre y se convierte en encuentro. Y esa cercanía genera una paz que no depende de las circunstancias. Carlo vivió esa paz, incluso en el dolor, y eso no se aprende en libros. Otra transformación importante ocurre en las decisiones cotidianas. Escuchar no significa vivir aislado del mundo, sino elegir con más conciencia. ¿A qué le das tu tiempo? ¿A quién escuchas? ¿Qué alimenta tu mente y tu corazón? Poco a poco, lo superficial pierde fuerza y lo esencial gana espacio. No por obligación, sino por convicción. También cambia la forma de amar. Cuando alguien escucha de verdad, aprende a amar con más paciencia, con más verdad, con menos ego. Carlo era conocido por su sensibilidad con los más pobres, por su respeto, por su atención al otro.
no porque fuera extraordinario, sino porque estaba conectado a la fuente correcta. Y eso se nota. Escuchar no elimina las caídas, no convierte a nadie en perfecto, pero sí cambia la manera de levantarse. Ya no desde la culpa paralizante, sino desde la confianza. Carlo enseñaba que Dios no se cansa de quien vuelve, se cansa de quien no cree que puede volver, y esa verdad sana profundamente. Antes de Navidad, esta transformación se vuelve una oportunidad concreta. No se trata de cambiar toda la vida en un día. Se trata de abrir un espacio donde Dios pueda hablar, donde el corazón pueda descansar, donde la fe pueda respirar. Y ese pequeño espacio puede cambiar el sentido de toda la celebración. Escuchar también despierta una responsabilidad. No para imponer, sino para compartir. Cuando alguien experimenta sentido, desea que otros también lo encuentren. Por eso mensajes como este existen. Porque alguien escuchó antes y decidió no guardar silencio. Y aquí quiero detenerme un momento contigo. Si este mensaje te está ayudando, si sientes que estos contenidos de fe te acompañan y te fortalecen, puedes apoyar este canal con el Valeu Demais, que es una donación voluntaria. Ese apoyo es fundamental para que podamos seguir creando y difundiendo mensajes que despiertan, que consuelan y que acercan a Dios, especialmente en momentos clave como antes de Navidad. El botón está aquí abajo, en forma de corazón, y tu ayuda sostiene este trabajo. Escuchar no es el final del camino, es el inicio, un inicio más consciente, más profundo, más real. Y lo que viene después de escuchar es vivir desde ese lugar nuevo. Un lugar donde la fe no es carga, sino fuente. Solo queda una pregunta abierta. ¿Qué harás con lo que has escuchado? Porque el mensaje ya llegó. Y ahora, la respuesta está en tus manos. Antes de Navidad, todo parece girar alrededor de fechas, compromisos y expectativas. Pero cuando el ruido se apaga, cuando las luces se apagan, cuando el video termina, queda algo mucho más profundo, la pregunta que nadie puede responder por ti. Y esa pregunta no es complicada, es honesta. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? Carlo Acutis no dejó discursos largos ni tratados complejos. Dejó una vida que habla, una vida que sigue hablando. No para imponer, no para asustar, no para presionar. Habla porque la verdad, cuando es vivida, no necesita fuerza, solo necesita ser vista. Y ahora que has visto, no hay neutralidad. Escuchar ya es una forma de elección. Antes de Navidad, tienes una oportunidad que no siempre se repite de la misma manera. No es la oportunidad de cambiarlo todo de golpe, sino de comenzar algo distinto, algo más real, más consciente, más alineado con lo que tu corazón sabe, aunque a veces intente ignorarlo, porque el corazón entiende antes que la mente. Tal vez este mensaje te recordó cosas que habías dejado de lado, tal vez te incomodó, tal vez te dio paz. Cualquiera de esas reacciones es válida. Lo que no cambia es la invitación. No vivas esta Navidad como una más. No la cruces en automático, no la llenes solo de ruido. Permítete vivirla desde dentro. Carlo decía que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como copias. Una frase fuerte. No porque critique, sino porque despierta. Porque vivir distraído nos va moldeando sin darnos cuenta. Y escuchar, detenerse, elegir, es una forma de volver a lo esencial, a lo verdadero, a lo propio. Antes de Navidad, no necesitas grandes gestos, necesitas honestidad, un momento de silencio, una decisión pequeña, un paso sincero. Dios no exige perfección, ofrece presencia. Y esa presencia transforma desde dentro, sin forzar, sin imponer. Este mensaje no termina aquí. Continúa en lo que decidas después, en cómo vivas los próximos días, en qué lugar le des a la fe, en qué espacio le abras al silencio, en cómo prepares tu corazón, no solo tu casa,
Si este video te acompañó, si sientes que fue una pausa necesaria en medio del ruido, te invito a quedarte en este canal. Aquí compartimos mensajes que no buscan llenar, sino despertar. Que no prometen soluciones mágicas, pero sí sentido. Y ese sentido, muchas veces, es lo que más falta. Antes de Navidad, recuerda esto. Dios sigue hablando. No con gritos, no con presión, no con miedo. Habla en lo profundo, y solo escucha quien se atreve a detenerse. Hoy te detuviste. Eso ya dice mucho. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por permitir que este mensaje te encuentre. Y ahora, con calma, con libertad, con conciencia, la decisión es tuya.